Pero todo lo que la palabra lo hace es para que pueda producir vida en nosotros. Amén. Dice que ciertos discípulos se han molestado con Jesús, los discípulos de él, perdón. Le dicen, Señor, dice, es muy dura la palabra. ¿Quién la podrá recibir? Dice. Porque dice, muchos discípulos se han vuelto atrás, dice, a causa de tu palabra que es muy dura. Y Jesús le dice a Pedro, ¿acaso se quieren ir con ellos? Váyase. Y Pedro dice, Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida para nosotros. Amén. Siempre debemos, creo que todos entendemos cuando hablamos de Dios, que es un Dios poderoso, que es un Dios que ha creado todas las cosas que existen. Y no solamente ha creado, sino que todo ha creado a la perfección. No hay errores que se haya escapado de Dios. Como decía Dani en su momento, dice la Biblia, que aún nuestros cabellos están todos contados. Ese es el poder soberano de Dios para crear todas las cosas. Y no solamente el poder soberano, sino también para hacer todo perfecto, sin errores. Y también Jesús dice, todos los cabellos, todos nuestros cabellos están contados, y dice, ni uno de ellos va a perecer. O sea que Dios no solamente tiene el poder para crear todas las cosas que existen, sino que también lo ha hecho todo a la perfección. Y no solo a la perfección, sino también dice que nada de lo que Dios ha creado va a perecer. Amén. Dice la palabra que Dios ha creado los océanos, los mares, y dice que Él les ha dado orden, diciendo, hasta aquí van a venir, o hasta allá van a ser. Dice que Él tiene el control de los vientos. Él tiene el control de los vientos, de las nubes, de las tormentas, de todo lo que pasa, todo lo que se mueve. Dios tiene el control y todo ha sido creado por Él. Estoy haciendo una introducción para el tema. Acerca de los sistemas que existen, del Sol, la Luna, no hay errores. ¿Usted se imagina lo que pasaría si hubiese un error en el Sol o la Luna? Creo que no estaríamos aquí. Pero Dios lo ha creado todo. Por más grande que sea, Dios lo ha hecho todo perfecto, todo a la perfección. No ha escapado nada de Dios. Amén, vamos hasta ahí. Amén. Ahora, también la Biblia nos habla que Dios ha creado el matrimonio, que Dios ha creado la familia. No es algo que se nos ha ocurrido a nosotros o por necesidad del hombre, sino que a Dios se le ha placido y Él ha creado. El matrimonio ha sido formado, ha sido estipulado y creado por Dios. Y no hay errores en el matrimonio. Quizás hoy en día la sociedad o el mundo en el que vivimos por ahí nos ha hecho creer que por ahí el matrimonio es un poco medio complicado, es un poco difícil, o por ahí cuando alguien dice, che, te cuento que me voy a casar, y creo que son muy pocas las personas, casi nadie que dice, che, qué bueno, cuánto me alegro, te felicito. Lo primero que dice, no sabes dónde te estás metiendo. Che, pero ¿de cómo has tomado esa decisión de casarte? ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo, eso es lo que ha puesto en nuestra mente, de hacernos ver que el matrimonio no es algo bueno, que no es algo bonito, que el matrimonio es algo que trae dolores de cabeza, que solamente es para problemas, que solamente es para quilombo, que solamente es para que te amargue la vida. Pero sin embargo, esta noche, por la palabra de Dios, vamos a ver la perfección que hay en el matrimonio. No hay errores. Hermano, el matrimonio es perfecto, pero el problema somos nosotros. Dios lo ha creado al hombre, lo ha creado a la mujer y los ha unido para que sean perfectos en matrimonio. Pero el problema somos nosotros, que hemos corrompido o que hemos dejado de lado muchas cosas. Amén. Vayamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice la palabra del Señor: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí nos habla la Biblia un poco del contexto. Después que Dios ha creado todas las cosas que existen, después que Dios ha creado al hombre, dice, usted imagínese por un momento, después que Dios ha creado todas las cosas que existen y todos los animales, y lo ha creado a Adán, lo ha creado al hombre, amén.
y él era solo en la tierra, no tenía ayuda, no tenía compañera para él. Todos los animales tenían su compañía. Y me imagino por un momento, imaginación propia, no dice la Biblia, a Adán mirando, qué sé yo, la vaca con su pareja, o cada animal con su pareja, por ahí con unos mimos, con unos abrazos o con unos besos. Y sin duda que Adán se habrá preguntado, che, pero ¿por qué yo estoy solo? Pero sin embargo dice la Biblia, y dijo Jehová Dios. ¿Quién dijo? Dios. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Cuando la Biblia habla que Dios ha dicho va a ser una ayuda idónea, hace referencia a la mujer. Amén. Es ahí donde Dios crea a la mujer. ¿Para qué lo crea? Para que pueda ser una ayuda idónea para el hombre, para que el hombre no esté solo. Estos son los fundamentos acerca del matrimonio. Fundamentos por la Biblia, fundamentos que Dios mismo nos ha dejado. ¿Para qué? Para que no podamos andar confundidos o errados, o pensando que es malo, o pensando, che, pero esto es únicamente para joderse la vida. No, es algo hermoso, es algo precioso el matrimonio del Señor. Dice la Biblia, y ha creado Dios a Eva ayuda idónea. ¿Qué significa ayuda idónea? Ayuda idónea quiere decir a algo que es perfecto, algo que es compatible a lo que hace falta. Por ejemplo, en el caso de Adán, Eva era la persona que tenía lo que a Adán le faltaba, ella lo tenía. Ayuda idónea quiere decir algo perfecto, algo justo, algo necesario, algo que no hace falta. Eso es lo que Dios ha hecho. Y Dios lo ha creado a la mujer con ese fin, de que sea ayuda idónea para el hombre. Vamos hasta ahí. Libro de Proverbios 18:22 dice, escuche esto, lo que habla Dios acerca del matrimonio, dice, si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor, Dios te ha demostrado su amor. Amén. Vuelvo a leer, si ya tienes esposa, lo dice Dios, ya tienes lo mejor. En otra traducción dice la Biblia, si has conseguido una esposa, si estás en un matrimonio, tienes lo mejor del mundo. Tienes un tesoro en tus manos. Eso es lo que Dios dice, eso es lo que Dios habla acerca del matrimonio. Que es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Es totalmente contradictorio a lo que el mundo dice, o a lo que hemos escuchado, o a lo que hemos aprendido quizás en los medios, en las novelas, en las películas. Entonces la pregunta es, quédense con esta pregunta. Si Dios dice que ha creado el matrimonio perfecto, si Dios dice que la mujer ha sido creada como una ayuda idónea, ideal, correcta para el hombre, si Dios dice en su palabra que el que encuentra esposa encuentra el bien, si Dios dice en su palabra que el que tiene matrimonio, que tiene una esposa, tiene un tesoro en sus manos, entonces la pregunta es, ¿por qué hoy en día hay tanto problema? ¿Por qué hoy en día tanto problema, tanto divorcio, tanta separación? ¿O por qué nos va tan mal a veces el matrimonio? No nos vayamos afuera nosotros como cristianos muchas veces. Si la palabra de Dios me dice una cosa, ¿cómo es posible que a veces nos esté yendo todo lo contrario? Si la palabra de Dios me dice, Cristian, si tienes una esposa, es lo mejor del mundo. Si tienes una esposa, tienes un tesoro en tus manos. Si la palabra de Dios me dice, has encontrado lo mejor y Dios te ha demostrado su amor. Lo que Dios está diciendo en otras palabras, si has encontrado una esposa, esa es una demostración del amor de Dios hacia tu vida. Así que lo que tenemos esposa, la palabra de Dios dice que nuestra esposa es una demostración del amor de Dios hacia nuestra vida. Eso es lo que Dios dice, hermano, acerca del matrimonio. Y nos quedamos con esa pregunta, entonces, ¿por qué muchas veces nos va tan mal? ¿Por qué tanto problema? Vamos hasta ahí. Vayamos al libro de San Mateo, capítulo 19. A medida que vayamos, vamos a ir desarrollando esa pregunta que ha quedado ahí.
capítulo 19, versículos 4 y 5. Hay un principio cuando Dios, capítulo 19, versículos 4 y 5. Entonces tenemos en primer lugar que Dios crea al hombre. Segundo lugar, Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Ha creado la ayuda idónea, a la esposa. Tercer lugar, dice Dios: el que tiene esposa tiene lo mejor. El que tiene una esposa tiene un tesoro en sus manos. Vamos hasta ahí. Ahora, el siguiente principio, hermano, que enseña la palabra de Dios dice, 19:4 dice: él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Por qué estoy tratando este tema? Lo que voy a hablar en esta noche son principios bíblicos que nosotros debemos tener en cuenta si queremos, si deseamos o si soñamos tener un buen matrimonio. Si deseamos que nos vaya bien en la vida, si deseamos ser felices en el matrimonio como realmente la palabra lo dice. Porque si Dios dice: Cristian, yo te he creado, yo te he mandado a tu esposa para que seas feliz, tiene que ser así porque Dios lo dice. Entonces ahora vamos a tratar algunos puntos acerca de cuál es el problema o cuál es el secreto para que esa palabra se pueda cumplir en mi vida. Amén. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando dice "y dijo", hace referencia a Dios. Dios es el que dijo. Por tanto, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. Este es el primer principio, hermano, acerca del matrimonio. ¿Qué significa esto? Cuando un matrimonio, o cuando una persona, cuando un joven contrae matrimonio, lo primero que Dios dice, el primer secreto, el primer paso que el matrimonio debe dar para que pueda ser feliz, dice que dejará, presta atención a esto, dejará al hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Lo que la Biblia está diciendo que debemos alejarnos en el momento de poner el matrimonio, alejarnos de nuestros padres. Por eso dice: dejará a su padre y a su madre y se unirá. Entonces lo que tenemos que hacer, el primer punto que Dios nos habla en su palabra para poder tener un matrimonio exitoso conforme a la palabra de Dios, no convivir con los suegros. Esa es una otra palabra. ¿Por qué? Dios sabe por qué lo dice. Dice Dios: entonces lo primero que hagan cuando te cases, no convivan tus suegros. Tienes que dejar a tu padre, tienes que dejarlo a tu madre, salir de ello y unirte a tu mujer para que los dos sean una sola carne. Voy a dar algunos puntos, algunos problemas que se pueden generar cuando un matrimonio queda conviviendo en la casa de su suegro. Mire, hermano, hoy en día hay muchísimos problemas por este motivo. De gente que tiene grandes problemas porque están conviviendo en la casa con los suegros. Y se forman problemas y se forman peleas grandísimas. ¿Por qué? Porque se está violando un principio que Dios nos manda en la Biblia. Debemos tener en cuenta, nunca olvidarnos, siempre que se desobedece a la palabra de Dios, nunca nos va a ir bien. Siempre habrá consecuencias malas. Siempre habrá consecuencias negativas cuando desobedecemos a Dios. Por eso también es importante poder conocer, hermano, la palabra. Poder conocer qué piensa Dios, qué dice Dios, qué tengo que hacer en esto, cómo lo tengo que hacer, ¿para qué? Para que me vaya bien. Primer punto: razones por las que no se convive con los suegros. El primer punto por el cual no se debe hacer eso, según el principio de la palabra, dice: porque debes seguir sus reglas. Usted imagínese,
Vamos a aclarar, no se da en todos los casos. Quizá hay alguien que dice, yo estoy conviviendo con mi suegro, con mi suegra y son un amor de Dios. Sin duda que hay excepciones a la regla, ¿amén? Bien, entonces hemos dicho, el primer punto, debe seguir sus reglas. Lo primero que debemos tener en cuenta, hermano, aunque usted diga yo estoy casado, pero nos hace falta para poder aconsejar a alguien o a nuestros hijos. Cuando nosotros contraemos matrimonio y si quedamos en la casa de nuestro suegro, debemos entender que nosotros nos vamos a tener que adaptar a las reglas y a las normas de ellos. Y eso es lo que muchas veces genera serios problemas en el matrimonio. ¿Por qué? Porque son personas, usted imagínese de 20, 30 o 40 años, que tienen formada su vida de una manera distinta, que tienen sus reglas, que tienen sus costumbres. Por ejemplo, vamos a suponer que yo me caso y quiero ir a vivir en la casa de mi suegra. Y a mí me gusta mucho la música y me encanta poner la música a todo volumen. Y a ella no le gusta. Y a ella le gusta escuchar la música despacio y una música que a mí no me gusta y eso genera un problema. Tenemos el primer motivo, el primer problema que se genera cuando no tenemos en cuenta el primer principio que Dios habla sobre el matrimonio. Vamos hasta ahí. El segundo punto, no cambias. Escucha esto. Cuando una pareja contrae matrimonio y queda viviendo en su suegro, vamos a suponer ya sea con los padres del esposo o de la esposa, el hijo que queda a vivir en la casa no cambia su mentalidad. Él sigue siendo un hijo para ellos. Va a seguir con las mismas costumbres, va a seguir con los mismos pensamientos, con las mismas ideas, no va a haber un cambio. Entonces, ¿cuál es el riesgo que se corre? Que para esa muchacha, para esa mujer que ha quedado viviendo con sus padres, su esposo sea como una visita nada más. ¿Por qué? Porque todavía ella o él, al no salir de su nido, al no salir de su casa, sigue con esa mentalidad con la cual ha sido criado desde chico. Y esa es otra cosa, otro motivo que puede llegar a traer serios problemas en el matrimonio, quizás a largo plazo. Vamos por el tercer punto, dice, se meten en tus asuntos. ¿Cuándo sucede esto? Cuando un matrimonio, hermano, está en una casa que es ajeno de su padre, al estar ahí, los suegros van a saber cuando uno llora, si estamos riendo, si estamos mal, si estamos bien, si comemos, si no comemos. Y eso les va a dar derecho a ellos a opinar o a querer decirnos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. ¿Por qué? Por el simple hecho de estar conviviendo con ellos. Les da ese derecho. Les da derecho a que nos digan, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y quizás son decisiones que le corresponde tomar al matrimonio, pero por el simple hecho de estar ahí, ellos sienten ese derecho de tener que decirles qué es lo que tienen que hacer, qué no tienen que hacer, qué les parece y qué no les parece. El otro punto es, los niños son malcriados. Un matrimonio que queda a vivir con sus padres, siempre tenemos el riesgo de que nuestros hijos sean malcriados por los abuelos y no porque sean malos. Es algo por instinto, es algo por costumbre. Y cuando usted o cuando el padre quiera proceder con el hijo, corregirlo, ¿quién va a estar? El abuelo o la abuela. Dice, no, por favor no le haga, no le pegue. Y lo que vamos a lograr es que nuestro hijo vaya creciendo y que sea malcriado o que sea atrevido. Mira, hermano, todas esas consecuencias que puede llegar a pasar cuando no tenemos en cuenta este principio. Y a veces lo dejamos de lado este principio. ¿Por qué motivo? Es que no tengo una casa o es que no tengo un buen trabajo. Y a veces dejamos de lado ese principio. Dios dice, dejen a su padre, dejen a su madre y únanse a su esposa para que los dos puedan ser una sola carne. Vamos hasta ahí. Otra cosa que puede suceder son los malos tratos. ¿Por qué puede pasar esto? Cuando hay un matrimonio conviviendo con los suegros, a veces situaciones que al matrimonio le va a tocar pasar
El padre o los padres siempre van a defender ¿a quién? Al hijo o a su hija. Siempre va a pasar eso. Siempre va a haber ese problema. Y entonces ¿eso qué va a generar? Que al yerno o a la nuera se haga cierto desprecio. Quizás no va a haber palabras, quizás con insulto o golpe. Pero yo creo que muchas veces ves una mala cara, los gestos, una mala mirada. Yo creo que eso es más que suficiente para que se pueda dar cuenta que está siendo menospreciado en ese lugar. Hermano, todas esas, y sin duda que hay muchísimas más, son consecuencias que un matrimonio puede llegar a tener cuando no tiene en cuenta ese principio. Mi papá siempre nos decía a nosotros, nunca se vayan a vivir a casa de la suegra. Cuando ustedes formen sus hogares, formen su matrimonio, vayan aparte. Si es debajo de una carpa, no importa. Pero es mejor porque nadie va a saber si están, si no están, si comen o no comen, si lloran o no lloran. Y es verdad, hermano, y teniendo en cuenta este principio de Dios, realmente es así. Usted póngase a pensar, ¿cuántos problemas un matrimonio puede ahorrarse de no quedarse a vivir con su suegro? Muchísimos problemas, teniendo en cuenta este principio, que la palabra de Dios dice, dejen su padre, dejen su madre y únanse a su esposa, para que los dos sean una sola carne. Amén. Vamos hasta ahí. Vayamos al libro de 1 de Corintios. Lea. 1 de Corintios capítulo 13. Algo más, otro punto que Dios nos enseña en su palabra acerca del matrimonio, para que nos vaya bien ese compañerismo. Todas estas cosas, hermanos, Dios nos ha dejado, nos ha marcado, que son principios para que nos vaya bien. Amén. El compañerismo es algo que no debe faltar en el matrimonio. Yo creo que la mayoría lo sabemos aquí, que nuestro hogar, que nuestro matrimonio no tiene que ser un lugar de guerra, un lugar de batalla, sino que tiene que ser un lugar de paz, de tranquilidad, de compañerismo, donde podemos entender, donde hay diálogo, que es algo fundamental para el matrimonio. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, de nada soy. Versículo 7 dice, versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, debemos aclarar algo. No debemos confundir que Dios nos está diciendo que tenemos que aguantar. Quizás a veces cuando una persona es maltratada, dice no, la Biblia dice que el amor todo lo sufre. O la Biblia dice que el amor todo soporta. No, habla de un compañerismo mutuo. Este principio se aplica a una pareja, al matrimonio, a los dos. Que los dos debemos tener este sentir de soportar, de ser compañeros, de sufrir. Quizás vamos a tener problemas, circunstancias, dificultades, pero ahí es importante donde aplica este principio que dice el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Ahora vamos al deber del esposo. Lo vamos a ir metiendo un poco más. Libro de Efesios. Efesios capítulo 5. Estamos viendo unos principios. Efesios capítulo 5, versículo 25.
deberes del esposo. Siempre, hermano, es importante poder venir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Siempre digo que la palabra de Dios es el espejo que nosotros necesitamos. Cuando algo nos esté yendo mal en la vida, o cuando algo no esté funcionando bien, debemos venir a la palabra. Porque en la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta si estamos haciendo algo mal. En la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta si hay algo que tenemos que corregir en nuestra vida. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. 5:25 dice así la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por eso. Hay algo muy importante que Dios nos dice, un principio más que Dios nos da acerca del matrimonio, que el marido tiene que amar a la esposa. ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Con palabras? No. Así dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por eso. ¿Sabe, hermano, que la Biblia compara siempre el matrimonio con la iglesia y con Jesús? La Biblia compara que el esposo representa o es figura de lo que es Jesús, y la esposa, nuestra esposa, viene a ser lo que es la iglesia. Por eso dice, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por eso. Ahora, ¿cómo ha sido el amor de Cristo a la iglesia? Con sabiduría, con amor, con demostración, valorando la iglesia, valorando las almas, siendo guía de la iglesia, dándole la sabiduría, acompañándolo en los momentos difíciles. Y esa es la misma condición, eso es lo mismo que un esposo, es el mismo rol que un esposo tiene que cumplir con su esposa: amarla, cuidarla, respetarla. Hermano, cuando eso no está, las cosas salen mal. Cuando ese principio no está, vienen los problemas. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por eso. En Colosenses 3:19 dice: amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Maridos, dice Colosenses 3:19, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Muchas veces, hermano, hay problemas, hay dificultades en matrimonio y nadie sabe por qué. Es que no sé qué pasa, no sé qué le pasa a esta mujer. Cada día se lo ve peor, cada vez se lo ve más, no sé qué está pasando. Entonces la pregunta que debemos hacer es: ¿cómo estás tratando a tu esposa? Dice la palabra del Señor: amad a vuestras esposas y no seáis ásperos, que no seamos duros, que no lastimemos a nuestra esposa, que no lo lastimemos con palabras, que no tengamos menosprecio, que no la despreciemos a nuestra esposa, que no seamos ásperos, sino con cariño, con amor. Ahora, siempre tengamos en cuenta, si no hemos aprendido a amar a nuestra esposa, si no has aprendido a amar a tu esposo, tampoco vas a poder amar a Dios. Si no respetamos, si no amamos a nuestro cónyuge, que lo vemos, que lo podemos tocar, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? Nadie, hermano, por más cristiano que diga que es, por más que diga que tiene años en la iglesia y que maltrata a su esposa, que lo lastima, que lo hiere con palabras, no puede decir que ama a Dios, que conoce a Dios. Porque si no amamos, no respetamos a la persona que Dios nos ha dado, que Dios nos ha puesto a la paz, no vamos a amar, no vamos a respetar a Dios, hermano. No nos engañemos, no nos confundamos. Amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Muchas veces, hermano, hay personas, hombres, esposos, que lastiman a su esposa, que maltratan con palabras. ¿Y en qué se escuda? Y estamos hablando, hermano, de personas de matrimonio cristiano. ¿Cuál es la excusa? No, pasa que ese es su carácter. No, pasa que eres así nomás. No, bueno, pasa que ella viene. Esa es una herencia. No, lo que necesita es arrepentirse.
lo que necesita es nacer de nuevo. Si mi padre o mi abuelo maltrataba a mi mamá o a mi abuela, yo no puedo escudarme como cristiano si no pasa que esto yo he heredado a mi papá. Bueno, pero no, hermano. No has heredado, lo que necesitas es arrepentirte, lo que necesitas es nacer de nuevo. Dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando usted escuche o vea a un cristiano, un esposo que maltrata a su esposa y dice, no, pasa que es mi carácter, es mi forma de ser, Dios me conoce, no. Necesita esa persona, no es un cristiano, necesita arrepentirse. Necesita que su viejo hombre pueda morir. Necesita crucificar sus pasiones, su carne que lo tiene controlada. Necesita despojarse de todo odio. Necesita nacer de nuevo. No es un cristiano, hermano. Un esposo que maltrata a su esposa, una esposa que maltrata a su esposo es una mujer, es un hombre que todavía no ha conocido a Dios. Aunque tenga años en la iglesia, aunque sepa de memoria a la palabra, no ha conocido a Dios, no tiene el amor de Dios en su vida. Y siempre recuerde esto: si primero no aprendemos a amar a nuestra esposa, si no aprendemos a respetar, si no aprendemos a valorar, nunca vamos a poder amar a Dios que no lo vemos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice la palabra del Señor: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Para qué? Escuche esto: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Un esposo que maltrata a su esposa, sus oraciones no tienen respuesta. Puede tener 50, 100 años, 200 años de iglesia, no importa. Pero la palabra de Dios clara dice: marido, amad a vuestras esposas, trátenlo como algo más frágil. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que si somos maridos y somos cristianos y maltratamos a nuestra esposa, dice la palabra del Señor que nuestras oraciones no van a ser escuchadas. ¿Por qué? Porque todavía no hemos aprendido a amar, a respetar, a valorar a la ayuda idónea que Dios nos ha dado. Y no nos olvidemos que esa ayuda idónea, dice la palabra, que es una demostración del amor de Dios hacia nosotros. Como a vaso más frágil. Usted imagínese que usted en su casa tenga una copa o un vaso y que sea algo delicado, que sea algo frágil. ¿Cómo lo va a tratar usted? ¿Lo va a tratar a los golpes? ¿Va a andar tirándolo, golpeándolo en la pared? No, usted lo va a tratar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque usted sabe que es algo frágil, que es algo que se puede romper, es algo delicado. Entonces, si la palabra de Dios nos dice que nuestras esposas es algo frágil, ¿por qué tenemos que maltratarlas? ¿Por qué las herimos con palabras? ¿Por qué las menospreciamos muchas veces? ¿Por qué a veces no nos medimos las palabras y no nos importa si nuestras palabras las hieren y las lloran? Nosotros seguimos insensibles. Esa persona, ese esposo que hace eso, necesita arrepentirse. Necesita nacer de nuevo. Ahora vamos al siguiente punto: el deber de la esposa. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 22, dice así: las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Primero y principal, cuando la Biblia dice, hermano, que la mujer tiene que estar sujeta a su marido, no habla de servidumbre, no habla de que la mujer tiene que ser una esclava, no habla de que la mujer tiene que ser maltratada y que tiene que sujetarse, no. Cuando la palabra de Dios habla de sujeción,
de la esposa hacia el marido habla de algo que debe hacerse por amor y con amor. Así como la iglesia se está sujeta a Cristo. Mira el ejemplo. Nosotros somos cristianos, somos seguidores de Cristo, amén. Y nosotros estamos sujetos a Él, nos sujetamos a su palabra. ¿Por qué nos sujetamos? Por miedo, por temor, por miedo al castigo. Estamos sujetos a Él por miedo que nos puede llegar a pasar. No, nos sujetamos a Dios, nos sujetamos a su palabra por amor, hermano. Entonces, de la misma forma, de la misma manera, dice la Biblia, que las esposas tienen que estar sujetas a su marido. Una esposa que no se sujeta a su marido tampoco puede sujetarse a Dios que no lo ve. Una esposa que menosprecia a su marido, una esposa que es soberbia, que es altiva con su marido, no puede sujetarse nunca a Dios, hermano. Así que, hermanos, no nos dejemos engañar. No es por lo que yo diga que soy cristiano, no es que tan lindo hable, no es que tan lindo predique la palabra. Es cómo vivo la palabra, cómo vivo mi vida como cristiano. Hay esposas, hay mujeres que les cuesta muchísimo sujetarse a su marido y siempre quieren terminar haciendo lo que quieren, y a veces buscan y le hacen la contra hasta que logran conseguir quedarse para que las cosas sean como ellas digan, como ellas quieren. No hay sujeción, y eso es una desobediencia. Aunque usted me diga, yo estoy en la iglesia, yo oro, yo leo la Biblia, pero usted no se sujeta a su marido, usted está en desobediencia, usted está en pecado. Y es tan grave el pecado como si fuese que no conociera a Dios. Por eso, hermano, es importante que podamos acomodar nuestra vida a la palabra de Dios, que podamos ser personas obedientes a la palabra, no personas soberbias. Cuando la mujer no se sujeta a su esposo, es porque es una persona soberbia, porque es una persona orgullosa, es altiva. Entonces, si esa mujer quiere agradar a Dios, debe despojarse de su orgullo, debe despojarse de esa vanidad, debe despojarse de toda ira, de todo enojo, para que pueda estar sujeta a su marido y agradar a Dios. Ahora, otro punto que voy a aclarar sobre esto. Hay casos, situaciones, por ejemplo, que la esposa está en la iglesia, pero el marido no conoce las cosas de Dios. Entonces, ¿hasta cuándo, hasta dónde debe sujetarse? La mujer debe sujetarse a su esposo siempre y cuando las decisiones o lo que él quiera hacer no se interponga a la palabra de Dios. Una cosa es que la esposa que tenga un marido inconverso, él le dice, mira, hoy no quiero que vayas a la iglesia, hoy no quiero que vayas a oración, no quiero que vayas más a la iglesia. En ese caso, dice la Biblia, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero, si el marido es cristiano, si los dos son cristianos, y esa mujer no se sujeta a su marido, está en desobediencia. Es una persona soberbia, es una persona orgullosa, y dice la palabra que Dios al soberbio, al altivo, lo mira de lejos. No, esa persona no tiene contacto, no tiene comunión, no hay relación con Dios, porque es soberbio, porque es altivo. El único motivo, hermano, por el que una persona no se sujete a otro, simple y sencillamente por soberbia, por orgullo. ¿Por qué? Porque dice, no, pero ¿quién me va a sujetar yo? ¿Quién me va a decir a mí? Eso es orgullo. ¿Quién me vas a decir vos? ¿Qué me vas a enseñar a mí vos? Yo sé. Eso es orgullo, eso es vanidad, eso es soberbia, eso es altivez. Vamos hasta ahí. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 1 dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahora, yo hago una pregunta. De hecho, no me tiene que contestar. Esposa, tu conducta,
tu comportamiento, ¿está siendo de testimonio por los de afuera? Con tu conducta, con tu comportamiento como hija de Dios, está al punto que las personas que no conocen a Dios, que tus familiares que no conocen a Dios, puedes ganarlo con tu conducta, con tu comportamiento, con tu obediencia, con tu sujeción a tu esposo. Para que también, dice, los que no creen en la palabra sean ganadas sin palabras. Hermano, cuando una mujer se somete a su esposo en obediencia, en sujeción, esa persona, esa mujer no va a hacer falta que abra su boca para que predique, porque dice que con su conducta, con ese comportamiento, las demás personas van a creer en Dios. Pero si es una mujer soberbia, orgullosa, que le hace problema al marido sin importar quién esté, que le contesta, o que no se mide para nada, ¿cuál es tu testimonio? ¿A quién vas a ganar? A nadie. Lo único que haces es que la gente diga, pero si esta es una cristiana, mira, mejor me quedo en mi casa. Por tu mal testimonio. Y por ese mal testimonio, muchas personas se van a perder. Y tienes que saber que un día Dios te va a pedir cuenta. Un día Dios te va a llamar, aunque ahora parezca todo lindo y divertido y parezca que nada pasa. Pero un día Dios te va a llamar a su presencia y te va a preguntar y te va a decir, ¿por qué no has dado buen testimonio? ¿Por qué no te has sujetado a tu esposo? ¿Por qué no has sido ejemplo a tu familia que no conocía de mí? Usted se imagina, hermana, esposa, que un día se presente usted delante de la presencia de Dios y usted pueda ver con sus ojos a su hermana o a su madre, a su familiar en el infierno. ¿Usted está dispuesta a soportar que Dios le diga, mira, por tu testimonio, mira, por tu conducta, por tu desobediencia, mira dónde está? ¿Está dispuesto? ¿Ha pensado eso en algún momento? Porque la palabra de Dios es clara, que con tu comportamiento, con tu conducta como esposa, vas a ganar a tus familiares, vas a ganar a los que no conocen a Dios. Pero hermana, cuando no se comporta conforme a la palabra de Dios, cuando es orgullosa, cuando es prepotente, cuando es atrevida, se está condenando a usted mismo, a usted misma, y está condenando a aquellas personas, a aquellas mujeres que están puestas sus ojos sobre usted, esperando ver un fruto de cristiano. Esas personas están siendo tan condenadas como usted, y usted va a rendir cuenta delante de Dios. Amén. Esos puntos, hermanos, esos son los puntos clave, los puntos básicos para que nos vaya bien el matrimonio, para que podamos tener un matrimonio estable, para que podamos ser felices. Dios no nos ha creado, hermanos, para que nuestro matrimonio, para que nuestro hogar sea un pedazo de infierno. Dios no quiere eso. Pero entonces, ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué estamos mal? Vamos a hablar de nosotros como cristianos. ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tantos pleitos? ¿Por qué muchas veces los cristianos llegan hasta el punto de decir, listo, hasta aquí me tengo que separar? Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 7:10, con esto estamos finalizando. Presta atención a esto, por favor. 1 Corintios 7:10, escuche. Dios aborrece, Dios abomina, Dios no está de acuerdo con el divorcio, no es aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho el matrimonio perfecto. Porque Dios lo ha creado al hombre y lo ha creado a la mujer para que puedan vivir bien. Y dice, lo que Dios une, no lo separa el hombre. Entonces, ¿por qué Dios aborrece el divorcio? ¿Por qué Dios no acepta el divorcio? Porque Él, hermano, el matrimonio, a la familia lo ha creado bien, lo ha creado para que sea para siempre, no para que nos separemos. ¿Y por qué? ¿Me está entendiendo? ¿Está entendiendo por qué Dios no se agrada del divorcio? ¿Por qué Dios está en desacuerdo? ¿Por qué Dios
Porque Él lo ha creado al matrimonio perfecto. Él lo ha creado al matrimonio para que podamos vivir bien, para que podamos ser felices. Y entonces, ¿por qué nos queremos separar a veces? Entonces, ¿por qué muchas veces como cristianos decimos, mira, no puedo más, ya me ha cansado esta mujer, ya me ha cansado este tipo, no lo aguanto, me quiero separar? ¿Por qué llegamos a eso si Dios dice que no? ¿Por qué llegamos a eso si Dios dice que Él ha hecho el matrimonio para que sea perfecto? Recordemos que es al principio, el problema no es el matrimonio, el problema somos nosotros. Entonces, ¿por qué pasan esas cosas? Vayamos al libro de Santiago. ¿Por qué no podemos disfrutar de nuestro matrimonio? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué a veces tenemos que estar a las patadas y ida y vuelta? ¿Por qué cuesta tanto? Si Dios dice que tengo una mujer y que tengo un tesoro en mi mano, ¿por qué a veces el tesoro me da tanto dolor en la cabeza? Aquí está la respuesta. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Hermano, presta atención a esto. Los problemas, las dificultades que tenemos en nuestro matrimonio no es por culpa de Dios. No es que a Dios se le ha olvidado algo. Dice, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿No es de vuestras pasiones? De nuestro propio pensamiento, hermano, de nuestra propia maldad, de nuestro propio corazón. Es donde nacen los problemas, es donde nacen los conflictos. Y es por eso que a veces tenemos tantísimos problemas en nuestro matrimonio. Como cristianos, dejémonos la gente de afuera, hablando nosotros como cristianos, porque conocemos la verdad. Hermano, si nosotros pudiéramos poner en obra, si nosotros pudiéramos alinear nuestra vida, lo que es la palabra de Dios, ¿usted se imagina los problemas que nos ahorraríamos? ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos en nuestro matrimonio? ¿Cuántas dificultades? Es por eso, hermano, que tenemos que entender que Dios aborrece el divorcio. Dios está en contra de eso, Dios no acepta, porque Él ha creado todo perfecto. El problema es nuestra mente, el problema es nuestro corazón, que estamos cargados de concupiscencia, que estamos cargados de malos deseos, que estamos cargados de malos pensamientos. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué hago ahora? Reconozco lo que dice la palabra, que es verdad. Ahora entiendo por la palabra que Dios al matrimonio lo ha creado perfecto para que sea un pedazo de cielo. Cuando usted escuche personas o cristianos que dicen, no, bueno, pasa que en el matrimonio a veces hay unos problemitas y eso es normal. No, no es normal. La Biblia dice que no. La Biblia dice que no es normal que andemos peleando. La Biblia dice que no es normal que lo andemos insultando y lastimándolo. No es normal. Cuando eso pasa, es porque todavía hay cosas en nuestra mente. Es porque todavía hay maldad en nuestro corazón. Por eso dice Santiago, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las peleas? De nuestra propia mente, de nuestro propio pensamiento. Porque aquí está, hermano, aquí está el pecado, la maldad, la malicia, el rencor, el enojo, la falta de perdón que tenemos aquí. Eso es lo que produce los problemas y grandes y serios problemas y divorcios en los matrimonios. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas, porque todavía hay áreas en nuestra vida que no le hemos entregado a Dios. Porque todavía hay pecado, porque todavía hay pensamientos que nos dominan. Es por eso que fallamos muchas veces, por eso que fracasamos. Es por eso que a veces tenemos tantos problemas en el matrimonio. Porque todavía, hermano, no hemos muerto al viejo hombre. Porque todavía las pasiones nos dominan, hermano. Dios nos ha creado para que nuestro matrimonio, para que nuestro hogar sea un pedazo de cielo. Eso es lo que Dios quiere.
sin embargo, porque a veces no le damos el lugar a Dios o le damos una parte. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué hago? La respuesta es la siguiente, dice Santiago, el mismo capítulo, versículo 7, dice, aquí está la respuesta. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermano, si queremos disfrutar de nuestro matrimonio, si queremos vivir en paz, en tranquilidad, y no tener, y que nuestra casa no sea un pedazo de infierno, hay una condición, y la condición es, dice, someteos pues a Dios. Y muchas veces lo que no queremos es someternos a Dios. A veces le damos a Dios solo una parte, la que a nosotros nos conviene. Escuche esto, a veces como cristianos le damos a Dios, primero cuando habla de someterse, habla de rendirse a una persona, a una autoridad, de someternos, de rendirnos por completo. Eso es someterse. Cuando la Biblia dice que nos tenemos que someter a Dios, habla que tenemos que dejar de lado todo nuestro orgullo, toda nuestra ira, toda concupiscencia, toda obra de la carne, todo pecado, debemos dejar de lado y someternos a Dios. Y hermano, lo que nos cuesta muchas veces someternos a Dios, a veces le damos a Dios una parte. Escuche, a veces le damos a Dios, nos sometemos a Dios únicamente dándole nuestro cuerpo. ¿Cómo es eso? Viniendo únicamente a la iglesia el domingo, o viniendo a la iglesia únicamente el viernes o el miércoles. No, yo cumplo, yo voy a la iglesia. Y tu corazón, y el rencor, el resentimiento, el odio, entonces le damos a Dios una parte nada más. Y esa otra parte que no le entregamos a Dios, eso es lo que está destruyendo tu vida. La parte que no le damos a Dios, eso es lo que va a destruir nuestro matrimonio, lo que va a destruir nuestra familia. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a someternos a Dios. Jesús dice, el que no viene en pos de mí y se niega a sí mismo no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Hermano, no podemos seguir a Dios a media. No podemos seguir a Dios diciendo, no, bueno, yo voy a entregar a Dios mi tiempo y bueno, mi cuerpo, mi presencia que está en la iglesia. Pero después mis cositas, mis malos pensamientos, las cosas deshonestas, las palabras deshonestas, no, eso por ahora no funciona así. Esas cosas, hermano, que no entregamos a Dios, eso es lo que nos destruye. Eso es lo que va a destruir tu matrimonio, tu familia, tus hijos. Dice la palabra, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. A veces, hermano, que a nosotros nos cuesta muchas veces como cristianos pagar el precio. A veces queremos las cosas fáciles. O a veces lo mejor es, hermano, por favor, ore por mí porque estoy teniendo un problema con mi matrimonio. Y yo entiendo cuando hay personas cristianos que son nuevos, que están aprendiendo. Pero hermano, hay personas de años en la iglesia y que todavía no se han sometido a Dios, que todavía viven una vida media, que todavía usted no sabe si están de parte del mundo, si están con Dios o están con el diablo. Porque un día usted lo ve en la iglesia, pero otro día lo ve en otro lado y si no dice que son cristianos nadie se va a dar cuenta, porque no hay frutos. En su comportamiento, su conducta, en sus labios, sus pensamientos, no hay fruto de que son hijos de Dios. Y así no debe ser, hermano. Si queremos vivir una vida plena, con alegría, con gozo, como Dios manda, debemos someternos a Dios, debemos despojarnos, como decía la canción que hermosa letra, debemos despojarnos del viejo hombre. Dice la Biblia, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos del pecado. Despojado de la ira, del enojo, de la contienda, de la lascivia, del pecado, del adulterio. Todas esas cosas debemos despojarnos. Hermanos, necesitamos nacer de nuevo. Si quieres tener un matrimonio estable, que te vaya bien y ser feliz, necesitas nacer de nuevo.
Necesitas entregarle a Dios toda tu vida, cada parte, cada área de tu vida. A media Dios no obra. Cristianos mediocres Dios no acepta. Dice, yo lo vomitaré de mi boca. Dice el libro de Apocalipsis. Escuche, dice, ¿por cuánto? Porque no eres tibio ni caliente, sino frío, te vomitaré de mi boca. Cuando somos tibios, cuando somos fríos, Dios nos desecha. Eso dice la palabra. Así que, hermano, en esta noche es un buen momento para ponernos a cuenta con Dios. Es un buen momento para decir, Señor, te rindo toda mi vida. Para tomar la decisión de someternos a Dios en toda nuestra vida y no a media. Una vida media que va a producir cada día fracaso y más dolor y más problemas. Y a veces nos encontramos con problemas hasta aquí, no sabemos por qué. ¿Y qué decimos? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué otra vez a mí? Porque no obedecemos la palabra de Dios. Porque vivimos una vida como a mí me parece. Porque vivimos una vida conforme a mis pensamientos, mis ideas, conforme a lo que he aprendido y no a la palabra de Dios. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Póngase de pie, por favor.